pero me parece que la inserción de la universidad pública, como tenemos en Argentina, que es algo que no existe de esta manera en otros lugares del mundo, nos ha permitido, nos ha favorecido en esas cosas buenas que tenemos como integrantes de toda una sociedad. Estamos con Moira Repsin, abogada, recibida de la UBA en Buenos Aires, con un doctorado en Derecho Constitucional, ¿no? No. ¿O es mala Con un la inicio. información? ¿Un inicio? Con un inicio de un doctorado que Un nunca inicio se de transformó doctorado. en doctorado. Ah, bueno, Sí. igualmente el trayecto está. Sí. Desde 1998 te desempeñas en cargos docentes. Comenzaste también como ayudante en la Facultad de Derecho de la UBA y luego fuiste jueza de familia e integrante de diferentes estudios jurídicos en Río Negro y Neuquén. Esa información es hasta ahora correcta. Sí, trabajé en el ejercicio de la profesión en Buenos Aires y después me trasladé acá al Alto Valle y desde el Alto Valle digamos, trabajé sola, integrado en un estudio jurídico bastante importante de la ciudad, en el que trabajo en la actualidad también. Bueno, actualmente sos candidata decana en la lista de 22 Impulsar las FADEX. Estás en fórmula con Marcelo Paudán. Sí. Bueno, en el marco, para ya entrar en contexto, este 26 y 27 de mayo son las elecciones de renovación de cargos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así que por eso el motivo de la entrevista. Como primera pregunta, quería que me cuentes brevemente sobre tu recorrido en la universidad pública y qué te llevó a postularte al cargo. Bueno, a ver, recorrido en la universidad pública empieza cuando uno ya se proyecta como ya de joven, muy niña, cuando ya proyectaba en seguir una carrera universitaria. De hecho, yo tomé la decisión muy firme de estudiar abogacía cuando tenía 4 años. Poco tiempo después sabía a qué áreas del derecho me iba a dedicar, que era el derecho de familia y el derecho sucesorio. Digamos, yo ya cuando tenía 12 años, antes de terminar la primaria, sabía que iba a ser, me iba a dedicar a eso en una época donde estaba digamos, en agenda y en discusión parlamentaria la ley de divorcio, así que en el año 87. Y en ese momento yo también proyectaba que mi vocación universitaria no era solamente el ejercicio de la profesión, sino también el ejercicio de la docencia universitaria. Siempre soñé con ser profesora de la universidad, por una cuestión de cercanía. Lo que yo conocía era la Universidad de Buenos Aires, porque yo soy de Buenos Aires, criada en Buenos Aires, así que mi futuro lo veía en la UBA. De hecho estudié en la UBA. Cuando me recibí, al menos de un mes de haber terminado de rendir la última materia, yo ya estaba dando mi primer concurso en el año 98 como para ser profesora, digamos, empezar la carrera docente como ayudante en la UBA, así que en ese momento yo gano ese concurso y empiezo la carrera docente en la UBA, ejerzo unos años ahí y después decido venir a vivir a la ciudad de General Roca, así que soy rionegrina por adopción y muy contenta de ser rionegrina por adopción. Y uno de los motivos que me llevó adentro de las posibilidades de decir no vivir en Buenos Aires, sino vivir en un lugar del interior, fue la existencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con la carrera de abogacía, con el dictado de la carrera de abogacía, en el lugar en donde yo podía vivir, porque era, digamos, un deseo mío continuar con esa trayectoria y con ese recorrido personal que me había propuesto. Como estudiante, además de cumplir con este paso por la facultad para estudiar la carrera de abogacía, yo también cursé el secundario en uno de los colegios que es de la Universidad de Buenos Aires, así que mi vinculación como estudiante de la Universidad de Buenos Aires empezó con primer año del colegio secundario, así que ya eso, digamos, hacía que tuviéramos como una gran apropiación de lo que es el sentir de la universidad pública y bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? la universidad pública. Tenés de alguna manera esa formación porteña, ¿no? de qué? primaria y universidad también en la UBA. Sí, primaria no, obviamente, no sé, pero sí en el esa secundario, parte, el secundario, sí. de pensar en que uno ya esté vinculado con ese camino que va a continuar después en la facultad.
Bueno, y vinculado a las propuestas del partido Impulsar la FADEX, ¿cuáles son esas principales propuestas para los estudiantes de la FADEX? Bueno, son como muchas, medio Para difícil poner en resumir. contexto, Sí. las 3 carreras que hay ahora en este momento en lo que es FADEX son abogacía, trabajo social y comunicación social. Eso sería. Y Y sociología sociología. también, son 4. Sí, sí. Sí, con menos cantidad de estudiantes, pero es una carrera, es una materia muy, muy interesante. Me parece que tiene como una proyección quizás distinta de lo que estamos acostumbrados en las otras carreras que se dictan acá. Y ahora te voy a dar mi parecer por qué te digo eso. Las principales propuestas en general que tenemos para todas las, porque obviamente que hay algunas cuestiones que van a involucrar a todas las carreras, algunas de las propuestas, y hay algunas propuestas que hay que pensarlas como más específicas, más particularizadas por las distintas problemáticas o temáticas que están vinculadas con las distintas formaciones. Sí, a mí me gustaría que puntualices en la particularidad, de alguna manera, porque temas generales los vamos a ahondar un poquito más adelante. Bueno, a ver, te voy a dar primero un pantallazo de una cuestión general que me parece, digamos, de 2 puntos de esta cuestión general que me parece que es importante como para después meternos en la individualidad de cada caso. Uno es el tema de pensar en el fortalecimiento académico de la facultad y la construcción de las carreras, algo que en algunos aspectos no es fácil porque, por ejemplo, la organización de congresos tiene costos que no siempre es fácil acceder. Hoy en día tenemos como mucha virtualidad, entonces se accede mucho a ciertas actividades virtuales y también es difícil mover gente desde otros lugares hacia nuestro lugar. Entonces, esa presencialidad que es tan nutritiva es como difícil para llevarla adelante. Pero sí pensar de qué manera, pese a que esas cuestiones son complicadas, podemos como generar esa continuidad, no que sea una cuestión esporádica, la existencia de un congreso o de alguna formación con gente, con invitados que vengan, o invitadas que vengan de afuera, sino cómo podemos llegar a generar que ese ambiente de que se van a discutir cuestiones académicas que exceden lo que se dicta en grado, lo que se dicta en las aulas, pero sí sirven como para nutrir esos debates que se dan dentro de las aulas, es uno de los temas como para focalizar. Con el tema de lo académico también está en la revisión de los planes de estudio, el análisis de los planes de estudio. ¿Se plantea modificarlos? Hay un tema justamente que en Derecho ya venimos con la experiencia de la modificación del plan de estudios. Lo que hay que hacer con el plan de estudios de Derecho en la actualidad es la revisión del plan de estudio que está, cuáles son aquellas cuestiones que hay que ajustar, que requieren, yo soy consciente que requieren ajustes, digamos, estamos recién ahora terminando la primera camada, entonces con este tema del paso del tiempo permitió ver que errores que quizás no se vieron en otro momento, entonces hay una disposición que viene ya en la gestión actual de remendar estos temas que se fueron generando o que fueron saliendo a la luz mientras empezó a transitar el cursado de la carrera. Así que eso hay no solamente una voluntad, sino una obligación que tenemos que cumplir con la revisión. Por otro lado, en las otras 2 carreras principales en cuanto a caudal de gente que hablábamos recién, tanto la de comunicación como la de trabajo social, son 2 materias que vienen desde hace un tiempo también con planes de estudios no actualizados. Entonces, también esta cuestión de hacer una mirada académica que nos permita entender cuáles son los focos que habría que modificar. Con la carrera de trabajo social tuvo un intento de modificación que no se pudo concretar y siempre es un tema pendiente y es un tema pendiente del estudiantado, es un tema pendiente que también lo consideran así la mayoría de los docentes, así que hay que sentarse y ver de cómo se podría solucionar aquellos escollos, distintas miradas, percepciones de que esto sí, esto no, porque de una u otra manera nos pasó también en derecho de levantar la mano y decir yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, de alguna manera hay que sortear eso como para poder modificar los planes de estudio. Con el tema de comunicación también, digamos, yo creo que comunicación
no sé si es la que más, pero quizás es una de las carreras que la cuestión de la informatización, de lo digital, como que generó cambios importantísimos en cómo comunicar, ¿no? Lo vemos con el desarrollo de redes sociales, que era algo que hace 20 años no existía y hace 15 años era como bastante novedoso. Entonces, esto trae la obligación de un replanteo de los de los planes de estudio, diciendo a quién estamos formando, con qué herramientas los estamos formando, cuáles son las cosas que necesita hoy un comunicador social para comunicar y llegar obviamente al destinatario de esa comunicación. Si esa comunicación la vamos a poder seguir manteniendo con exactamente lo mismo que teníamos, si se puede mantener, qué cosas son las que se pueden mantener, una base seguramente no me quedan dudas, que hay cuestiones que sí se van a tener que seguir manteniendo y algunas cuestiones que se introduzcan, que incluso también lleven un poco a que sea más atractivo para algunas personas, que quizás lo que conocen cuando inician la carrera no es el periódico como lo conocíamos, como me formé yo, no es la radio con el formato con el que me formé yo, sino que es un formato totalmente distinto. Digamos, soy una persona de 18 años que está pensando en iniciar estudios universitarios, quizás jamás escuchó la radio en su vida. O sea, apostarías Entonces, por una modernización. y es necesaria una modernización, como ya la tuvimos en la carrera de Derecho. En la carrera de Derecho, el cambio de programa de estudio implica una modernización. Así que, de la misma manera, los otros también requieren una modernización del plan de estudio con esto. Hay gente que viene a buscar cosas que no son las mismas que existían hace 20 años atrás. Y como te decía, si hacemos una encuesta de estudiantes ingresantes, jóvenes estudiantes ingresantes en la carrera de comunicación y les preguntamos si alguna vez se sentaron a escuchar una radio, como tenemos esas imágenes viejas, ¿no? De los años 40, que está la radio, 30, que está la radio y está la familia sentada alrededor escuchando las noticias de la radio, quizás nos van a decir que jamás en su vida tuvieron esa actitud de escucha hacia la radio, pero sí que reciben información a través de un streaming, que reciben información a través de los reels, a través de las publicaciones incluso con un formato tan distinto como es el formato de TikTok. Entonces, estas cuestiones obligan a que a esas personas no las podemos sentar alrededor de la radio a escuchar. Sí se los podemos mostrar, porque quizás alguno que nunca pensó que eso era interesante le resulta interesante, entonces se engancha con eso, pero es distinta como la llegada, porque si le vamos a decir lo único que hay es esta radio, siéntese la familia alrededor, nos va a decir esto no es lo que yo vine a buscar a la facultad. Entonces hay que ir mechando entre esas formaciones tradicionales con lo que se viene, ¿no? No es lo mismo el formato de radio que el formato de stream, no es lo mismo el formato de stream que el formato de podcast. Entonces, se genera como una posibilidad de acceso a conocimientos distintas y herramientas distintas para trabajar en esos distintos ámbitos y la facultad tiene la obligación de formar en base a lo que la gente viene a buscar a la facultad. ¿Qué proyectos hablando de la facultad, ¿no? Y de lo que es el espacio de estudio para los estudiantes, hablábamos antes del tema de instrumentos o el plan mismo de estudios, ¿qué proyectos de infraestructura propone tu partido? Con esto que estamos hablando de esta cuestión del proyecto de infraestructura, obviamente que traer este tipo de cosas requiere infraestructura distinta. Entonces, no es lo mismo una consola de radio que una consola o un equipo para trabajar streaming. Sí, también te lo pregunto en el marco de la situación edilicia que ha suscitado quejas en el último tiempo. ¿Sí? En el último no. Yo llegué en la facultad en el año 2004 y ya las quejas edilicias existían, así que es una cuestión constante y es una cuestión muy problemática, muy vinculada al tema presupuestario. En estas épocas de presupuestos acotados, como la que estamos viviendo hoy, que creo que es la más grave en cuanto a la reducción de presupuesto, es donde más salen a la luz, porque digamos, si siempre hubo necesidad de construir, por ejemplo, un edificio nuevo, que es un proyecto que viene desde hace muchísimos años, hoy
tenemos como cosas más elementales para resolver y que no tenemos plata para resolver eso. Cuando se construyó, me parece que debe haber sido aproximadamente en el año 2009, que se construyó el auditorio y dos aulas nuevas, creo que son la 36-37, sí, en el edificio nuevo. En ese momento hubo posibilidad de subir el estándar de la discusión de cuánta plata podíamos llegar a invertir en la construcción, en la parte edilicia en la facultad. Hoy estamos lejos de eso. Entonces, hoy estamos discutiendo cosas más básicas de mantenimiento, no solamente de posibilidades de construcción, sino cuestiones básicas de mantenimiento. Así que es un tema para sortear. Un tema para sortear que tiene como muchas posibilidades de cómo se puede responder. La respuesta más lógica debería ser el aporte de lo que corresponda presupuestariamente de nación hacia la universidad, y de la universidad, que también este es otro problema que hubo durante muchas gestiones, la no comunicación entre el rectorado y la FADEX, y obviamente el restringir desde lo económico esta cuestión de hay plata para Neuquén, pero no hay plata para Roca. Bueno, eso es un tema que hay que trabajarlo. Los gobiernos de la FADEX que tuvieron una vinculación buena con los gobiernos del rectorado, digamos, con los gobiernos de la universidad, permitieron una mejor gestión en lo económico. Los gobiernos que no fueron de la misma línea dificultaron esa gestión en lo económico. ¿Y vos en qué línea estás? En la línea, con el rectorado nosotros estamos trabajando y estamos apoyando a la candidatura de Carlos Espinosa y de Ana Basset, que tenemos una mirada de lo que es la formación universitaria similar. Por eso es que decidimos acompañar ese proyecto también de rectorado. Creemos que es un proyecto que a nivel general de la universidad, de las distintas facultades, cuenta con bastante apoyo, y esa posibilidad de poder estar trabajando en equipo con el rectorado es una ventaja a la hora de trabajar lo presupuestario. Si eso no se llegara a dar, bueno, habría que pensar estrategias para, pese a las diferencias, digamos, políticas internas de la universidad, que eso no sea un escollo como para que haya un perjuicio económico para la FADEX. Así que habrá que buscar cuáles van a ser las herramientas como para generar esos acercamientos que, te digo, si uno hace el análisis histórico, han sido muy dificultosos. Así que es un tema a tener en cuenta, tanto lo que es edilicio como lo que es equipamientos. Dentro de lo que es equipamientos, probablemente la carrera de comunicación es la que más requiere equipamientos, así como técnicos. Las otras carreras lo que requieren es un equipamiento, digamos, como que la fortaleza en la necesidad del equipamiento material está con la necesidad de libros en la biblioteca. Así que eso también es un trabajo que hay que poner el foco como para mejorar la posibilidad de tener un mejor acceso a material de estudio. Ok. En 2024 usted era parte del Consejo de la Magistratura. No. No, No. ¿Me estoy confundiendo? No, yo lo que estuve fue en... No, digamos, yo estaba en el Poder Judicial, pero nunca integré el Poder de la Magistratura. Ah, una confusión mía. Bueno, teniendo en cuenta un poco, pregunto, los últimos robos de bicicletas o situación de tal vez inseguridad con objetos personales en la facultad, una pregunta que le hago es ¿qué medidas tiene para mejorar esa seguridad estudiantil? Hubo bastantes robos de bicicletas en el último tiempo y quería preguntarle. Es un tema eso, porque eso no solamente afecta acá a la facultad, sino en general. Sé que hay en la facultad, donde está el sector donde se estacionan las bicicletas, hay como una cámara apuntando, y he tenido conocimientos que se han identificado con claridad el momento donde se estaban llevando bicicletas. Así que lo que habría que ver es fortalecer la seguridad, ver si se puede hacer como hay, por ejemplo, en algunos lugares, quizás como algún alambrado para que se haga más dificultoso el ingreso, como hay en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas secundarias, que uno pasa y ve que hay sectores que antes no estaban alambrados y que sin embargo les tuvieron que poner como un refuerzo
de contención para que se haga más difícil la posibilidad de acceso a hacerse de las bicicletas que están ahí estacionadas. Así que habría que seguir probando con distintos mecanismos como para garantizar la seguridad de esos elementos que se guardan en esos lugares. Eso me parece. Y para terminar un poco, querría que me defina con sus palabras lo que es la universidad pública. Bueno, la universidad pública, yo te hice un trayecto de mi vida. La universidad pública para mí es parte súper importante de mi vida en lo personal, del cumplimiento de mis sueños, de permitirme desarrollar mis deseos y mi proyección de vida. Eso a nivel individual, esto se suma a nivel, digamos, de mis grupos más cercanos como mi familia. La universidad pública también ha sido un bastión importante a nivel familiar como para poder desarrollar estudios universitarios de distintas personas de mi familia, mis amistades también. Y estos son claros ejemplos, digamos, son ejemplos individuales que al hacerlos colectivo, lo que nos demuestra es que a nivel social en nuestro país la universidad pública fue algo que, digamos, no estoy diciendo nada novedoso, la posibilidad de cumplir sueños de la sociedad argentina en general. Esta cuestión típica de los inmigrantes que bajaron de los barcos, que de repente no pensaban en sus propios países que alguna vez iban a poder tener hijos con formación profesional o con capacitación profesional, incluso en aquellos que quizás pasaron por la universidad pero no se pudieron recibir, genera un cambio desde la autoestima social que es muy importante y lleva a que tengamos muchas cosas buenas como sociedad en nuestro país, más allá de muchas críticas que se hace a nuestra sociedad, pero somos una sociedad que es muy resiliente, que es una sociedad de empuje, y eso tiene que ver con esta posibilidad de atravesar este tipo de instancias de formación. Uno en la facultad sabe que a veces va a rendir un examen, le va a ir mal, pero eso no significa que no se levante para ir a rendir a la mesa siguiente. Entonces eso genera una resiliencia que la lleva en su vida también para otras cosas. Y esta cuestión, al hacerla masiva, nos permite ser lo que somos, con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas, pero me parece que la inserción de la universidad pública, como tenemos en Argentina, que es algo que no existe de esta manera en otros lugares del mundo, nos ha permitido, nos ha favorecido en esas cosas buenas que tenemos como integrantes de toda una sociedad. Así que, bueno, estamos, como decía, atravesando un momento donde la universidad está muy bastardeada, la universidad pública más que nada está muy bastardeada por parte principalmente del gobierno nacional, y que tenemos la obligación de poner el foco diciendo que esto no puede dejar de existir como existió. Siempre cuestiones para mejorar, porque además la sociedad cambia y requiere otro tipo de cosas, pero no puede dejar de existir y no puede quedar desplazada por ¿cómo se llama? Por otras formas de capacitación universitaria, sino que tiene que mantenerse, tiene que mantener su fortaleza. Seguimos teniendo a las universidades públicas del país como las universidades más destacadas cuando hacemos un análisis desde el exterior de cuáles son las universidades mejor posicionadas. Así que es un sistema que nos ha dado muy buen resultado. No es un sistema que fue en desmedro del país, sino que fue un sistema que justamente alentó a la formación de muchísimas cosas buenas que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.